Señoras, señores, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos. Ustedes ya lo saben, lo vieron en las promociones del canal, en las tandas del canal. A partir de esta semana, la programación de Televisión Nacional se ha modificado. El informativo de TNU va a las 19 horas y a partir de este martes, 33:56, tendrá 2 ediciones semanales. Una los martes a esta hora y la habitual de los viernes también a las 20 horas. Arranca 33:56. La ley 17.515, que es una ley que reglamenta, regula el trabajo sexual, hoy está siendo objeto del debate por parte de algunas organizaciones. Se pretende modificar esta ley porque tiene algunos aspectos que las trabajadoras y trabajadores sexuales no comparten. Este va a ser uno de los temas centrales de esta edición de 33:56, el trabajo sexual. Vamos a ver un informe que presenta el tema. La organización Otras, que nuclea a trabajadoras y trabajadores sexuales, viene llevando a cabo la campaña de recolección de firmas que pretende modificar la ley 17.515. La misma fue aprobada en 2002 y según este colectivo no contempla las nuevas formas de trabajo sexual y por lo tanto deja en clandestinidad a muchas personas. Esta norma apunta fundamentalmente el aspecto higienista y ve a estas personas como trabajadoras de riesgo. Establece un control sanitario una vez por mes, solo tiene en cuenta a los clientes y no la realidad de los trabajadores. Se pide modificar la ley para que se contemplen los derechos laborales y se refleje la voz de las trabajadoras sexuales. Se debe tener en cuenta que desde 2002 este trabajo está reglamentado y por eso en Uruguay son considerados trabajadores. La ley reconoce al meretricio como un trabajo, pero no procura una regulación de sus condiciones laborales. Para solucionar el vacío de los aportes de la Seguridad Social que la ley había generado, una comisión presidida por el Ministerio de Salud Pública redactó un proyecto de ley que establece una relación de dependencia entre los dueños de las whiskerías y las chicas y los chicos que trabajan allí. La ley generó un registro nacional del trabajo sexual en la órbita del Ministerio del Interior, específicamente en Policía Científica. Este ministerio sería responsable de prevenir y reprimir la explotación, mientras que Salud Pública controlaría el cumplimiento de las disposiciones sanitarias, teniendo la facultad de ingresar a los locales donde se ejerciera esta actividad. El Ministerio de Salud Pública realizaría los controles sanitarios mensuales y crearía y presidiría la Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, que debía promover cursos de educación sexual, asesorar al Poder Ejecutivo en políticas públicas y supervisar la reglamentación de la ley. La oferta de la vía pública quedaba sujeta a zonas que fijarían las intendencias departamentales, como en prostíbulos, whiskerías y bares de camareras que las mismas deben habilitar. La ley indica que se presume proxenetismo cuando el explotador de uno de estos locales se beneficia de forma excesiva. Según las organizaciones que nuclean a estos trabajadores y trabajadoras en el país, se estima que unas 50.000 personas ejercen la prostitución y por lo tanto el Estado debería generar políticas públicas que den soluciones a esta actividad para que sea dignificada y protegida. Señores, ha quedado presentado el tema. Vamos a recibir en el próximo bloque a Liliana Brasinskas, que es directora de Mujer y Salud en Uruguay, MISU, con quien vamos a poner en contexto este asunto y después vamos a tener una mesa redonda con varios invitados que también aportarán su mirada, su perspectiva sobre este asunto. @3356TNU es nuestro Twitter, allí se pueden empezar a comunicar, obviamente para opinar, para hacer consultas, para hacer preguntas. En la medida que vayamos pudiendo, obviamente vamos a ir transmitiendo a nuestros invitados de hoy. Por las dudas que algún distraído todavía no lo sepa. Lamentablemente Denise, en esta nueva etapa de 3356, Denise Mota, nuestra compañera, desde el arranque de 3356, por motivos personales no va a poder estar. ¿Quién les dice que el año que viene Denise vuelva a estar con nosotros? Hacemos una pausa, ya empezamos a recibir a nuestros invitados de esta noche.
La Ley 17.515 de trabajo sexual deja en la clandestinidad a muchos trabajadores. Hoy, en 3356, hablaremos si el Estado debería generar políticas públicas que den soluciones a esta actividad para que sea dignificada y protegida. Estamos en vivo, señores, son las 8 de la noche y 9 minutos. Es un gusto recibir a Liliana Brasijas. Lilian, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, siempre un placer. Voy a arrancar esta conversación con... hay un trabajo que tú nos acercaste hace unos días atrás, que arranca con una cita que me pareció muy interesante, porque además plantea gran parte del debate sobre este asunto. No probablemente todo el debate que nosotros vamos a tener esta noche, pero me pareció muy interesante. Es una cita de Víctor Malarek. La verdad es sencilla. Si no hubiera demanda, la prostitución no existiría. La prostitución no es un asunto de la sexualidad femenina, es una creación masculina. Sí, en parte sí. Esa es parte digamos, del debate duro que hay dentro de los feminismos, digamos, en relación a que, de alguna manera, la expresión del trabajo sexual, fundamentalmente consumida por varones, sí, es el servicio de la sexualidad de los cuerpos de las mujeres en función de la satisfacción de la sexualidad masculina. Este es el nudo. Claro. Por esto empezamos, todas las que fuimos feministas, yo también, cuando empecé, la primera reacción es abolicionista, ¿no? Exacto. ¿Por qué la sexualidad está al servicio del placer masculino y el cuerpo de las mujeres solo como un producto y objeto de consumo? Hay dos miradas, ¿no? Están quienes van por este camino, el del abolicionismo, ajá, y quienes van por el camino de la reglamentación del trabajo. Sí. En Uruguay la mirada ha sido la de reglamentarlo. Bueno, sí, en realidad a mí me parece que en este tema, más allá de que es un debate de toda la sociedad y que sin duda tiene que ver con cómo la sociedad estigmatiza, subestima, subordina y explota a las mujeres, no solo atiende a aquellas que directamente hacen trabajo sexual, porque también tiene que ver con cómo somos tratadas las mujeres en la sociedad en su conjunto. Si querés, el maltrato o el abuso o la explotación sexual realmente es la punta del iceberg de lo que es la situación de las mujeres en la sociedad. Lo que pasa es que, por otro lado, también es cierto que uno no puede posicionar en este tema sin escuchar a las directamente involucradas, aquellas que realmente ejercen el oficio, aquellas que realmente están involucradas en el trabajo sexual. Yo aprendí hace muchos años con una organización que lamentablemente ya no está, que se llamaba Asociación de Meretrices Públicas del Uruguay, que hace muchísimos años... Este es un debate que lleva mucho tiempo. Muchísimos años, te diría, por los finales de los 80, principios de los 90, que empieza la reglamentación del trabajo sexual en el sentido del carné sanitario, que lo empiezan a hacer como forma de demostrar años de trabajo, ¿sí? Y ellas en algún momento decían, bueno, también ustedes feministas tienen un concepto moral del ejercicio de la sexualidad solamente al servicio de... y no una sexualidad amplia, abierta, placentera, donde yo la puedo ejercer de la manera que quiero. Esto es un límite complejo, es un límite complicado. ¿Hasta dónde llega la libertad de cada persona? ¿Cuál es la autonomía del cuerpo que reivindicamos las feministas? ¿Es la autonomía del cuerpo que a mí me satisface o que me deja conforme? ¿O es realmente la autonomía del cuerpo? Por otro lado, también... Claro, quienes digamos, debaten sobre el asunto en realidad dicen que siempre hay una relación de dependencia o hay una relación de violencia escondida atrás del ejercicio. Nunca es una actividad absolutamente libre. Dicen aquellos que tienen las posturas más radicales. En todo caso. Sí, y en algunos casos en las situaciones de explotación o que además también hay zonas muy grises, ¿no? Mucha gente que hoy está en el trabajo sexual que está más vinculado a la pobreza, porque me parece que además siempre que hablamos de este tema hablamos de aquella prostitución o trabajo sexual muy vinculado a la pobreza, nunca hablamos del trabajo sexual que está realmente vinculado a los grandes capitales, a los grandes hoteles, a los, ¿no?
O sea, siempre hablamos de un sector. Y lo otro problema es que siempre hablamos de las trabajadoras y nunca hablamos de los prostituyentes. Claro. ¿No? O sea, ¿por qué se necesita contratar comercio sexual? ¿Por qué es una práctica particularmente que contratan varones? ¿Por qué no hay un trabajo sexual, más allá de que ahora empieza a haber en otros países, contratado por mujeres? Claro. De todas formas, en ese sentido... Sí, porque aún, perdón que te corte, porque la organización que está impulsando, digamos, la modificación de la ley 17.515, tiene también algún trabajador, digamos... Sí, o hombres o personas trans o personas de la diversidad sexual. Pero en general también el prostituyente, digamos, el consumidor es varón. Sigue siendo varón. Exacto. El prostituyente sigue siendo varón. Y además porque siempre nos enfocamos a cómo sacar de la prostitución a las mujeres pobres. Pero en realidad nunca estamos discutiendo un sistema de explotación, de tráfico, de grandes capitales detrás de esto, porque hay zonas de mucho poder. Si uno lee algunos libros, por ejemplo, de Lidia Cacho, creo que se llama, la mexicana, que hizo toda la secuencia del tráfico de mujeres, incluso de niñas. Ella decía, acá hay involucrados jefes, acá hay involucrados jueces, claro. Acá hay involucrados grandes empresarios, acá hay involucrados grandes políticos, que esos nunca aparecen en este debate, que de ellos nunca hablamos. Y que en realidad también muchas veces son los que deberían poder generar las condiciones y regulaciones para que si existe trabajo sexual sea digno, esté bien realizado, se controlen los lugares donde se genera, se controlen los lugares donde se practica. Sin embargo, es terrible ver las condiciones en que se ejerce el trabajo sexual, particularmente en lugares del interior, y realmente a la luz y vista de todas las autoridades, ¿no? Claro. Y sobre eso no nos metemos. Y siempre se rompe el hilo por el lugar más fino, que son la persecución de estas mujeres, el maltrato, el estigma social, el que no pueden conversarlo con las familias porque es una práctica denigrante. Claro. Y además también es cierto, a ver, esto sí tiene que ver con por qué la sexualidad femenina es tan cuestionada, ¿no? ¿Por qué un insulto es ser puta cuando vos realmente no tiene correlación en la práctica masculina? Sí la tiene como insulto para cualquier mujer que ejerce su sexualidad fuera de los cánones y mandatos que la sociedad acepta. Entonces, por lo tanto, es un tema amplio, complejo, complicado, que siempre lo abordamos desde el lugar más vulnerable, claro. Digamos. La legislación uruguaya es una legislación avanzada en esta materia, ¿no? O de alguna manera ha ido avanzando, quizás sea mejor ponerlo en esos términos. Sin embargo, estas organizaciones que están trabajando hablan de una legislación que es sanitarista y policial. Sí, totalmente. Hablaba yo hace algunos días con Karina Núñez, que es una de las militantes más fuertes de las organizaciones que están trabajando en este tema, y decía, vos, me ponía a mí como ejemplo, vos, mañana cambiás de trabajo y te vas a trabajar a una radio de Canelones, ¿tenés que avisarle a la policía no, claro. que vas a ejercer tu profesión en Canelones en vez de Montevideo? Primero, la legislación es típicamente esa legislación uruguaya que uno lee el titular y dice una cosa y cuando va a la letra chica quiere decir otra. ¿No? Es tan confusa como que uno no termina de saber si el trabajo sexual en Uruguay es legal o no es legal. Es como el aborto, más o menos. Claro. ¿No? O sea, es legal si te registrás en el Ministerio del Interior, si tenés control sanitario, si no sé qué, no sé cuánto, y si no, no lo es. Entonces, esas zonas que además después no están los dispositivos de control, que además nadie explica por qué te tenés que registrar en el Ministerio del Interior cuando en realidad lo estás considerando un trabajo, ¿por qué no se registra en el Ministerio de Trabajo? ¿Por qué sí tienen que estar bajo control y supervisión policial? ¿Quién otro trabajador está bajo control y supervisión policial? ¿Quién controla a los policías que realmente siguen abusando de su función y de su rol para coimearlas, y de cierto poder, para coimearlas, para perseguirlas, para sancionarlas, para discrecionalmente complicarles la vida? Ese es el problema que tiene la ley. Ya lo discutimos hace muchos años, el problema es que ni el Poder Ejecutivo toma las riendas sobre este asunto. Esta comisión del Ministerio de Salud Pública, a ver, nosotros, ese documento que yo te mandé es del 2012. Lleva 5 años.
participamos de esa comisión en el 2012 justamente con el Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, para efectivamente hacer todas las recomendaciones que deberían adecuarse a la ley. ¿Qué pasó en 5 años? Nada. En 5 años no pasó nada. Además, también hay una parte de la ley que hace que parte del trabajo lo reglamenta en cada una de las intendencias. Exactamente. O sea, le damos a su vez discrecionalidad a las intendencias. Territorial como no lo tiene ninguna otra ley. Ninguna otra ley. Exactamente. Entonces, primero eso. Segundo, no cumplió ninguna de las instituciones del Estado todo lo que eran sus obligaciones. Llevar adelante... El Ministerio del Interior sí. Bueno, porque es el que regula, claro, y el que tiene el control, que lo que tiene que hacer es el registro de las personas. Si vos no te registrás, es lo que sucede, ¿no? Tenemos una cantidad de gente haciendo trabajo sexual en situación de ilegalidad. Claro. Con lo cual eso es perseguible, etcétera, etcétera. Entonces, nunca hubo campañas, nunca hubo asesoramiento, nunca hubo control de los lugares donde se ejerce la prostitución, nunca se trató de perseguir lo que es el abuso, ¿no? Del trabajo sexual por quienes lo intermedian. O sea, es como que sí hacemos, pero no hacemos. Bueno, es más, en la ley, la figura del proxeneta en todo caso... Es el que abusa de... ¿Cuál es el límite del abuso? Claro, porque en todo caso hay que tener uno. Exactamente. La ley dice que hay que tener uno. Exactamente. Porque si no, tiene que haber una relación de dependencia para que el trabajador pueda inscribirse y hacer los aportes. Sí, y eso es muy polémico. Es muy polémico. Lo extraño es que cuando se debatió, esto haya sido pasado por alto. Bueno, el problema es con quién se debatió, quién tuvo la iniciativa, y por eso tiene el foco que tiene la ley, ¿no? Es una ley que en realidad trata de controlar al cliente, trata de satisfacer al cliente, no garantizar las condiciones de las personas que lo realizan la práctica, ¿no? Por eso el control sanitario, y esto lo discutimos mucho, era antes el tratar de que ninguna persona que hace trabajos sexuales tenga infecciones de transmisión sexual. No nos importaba nada más de su salud. No nos importaba saber si tenía otro tipo de infecciones, quién la iba a atender. El sistema sanitario lo único que controlaba era que no tuviera infecciones, que estuviera bien, que no tuviera ningún tipo de virus para que no contaminase. Esto viene del viejo sistema de la prostitución como la satisfacción de varones que estaban en lugares de concentración de trabajo. Entonces, y para evitar epidemias. Claro. No para efectivamente entender que si una persona está trabajando en esto, tiene el mismo derecho a tener la atención integral en salud y toda la protección como trabajadora, no mediado para que el cliente que va a ser atendido esté garantizado. Cuando además muchas veces, y la gran mayoría de las veces, son los clientes los que ponen en riesgo la salud de los trabajadores y las trabajadoras sexuales. El mismo testimonio de ellas dicen, hombres dispuestos a pagar más dinero para que no se use condón en ese vínculo sexual. Y vos decís, no se está protegiendo a él, no está protegiendo a las otras personas con las cuales se relaciona, pero fundamentalmente no le importa la salud ni la condición de salud de la persona que está contratando para este servicio. Entonces, a mí me parece que hemos trabajado, por lo menos lo que sí se ha trabajado bastante es en que los derechos de las personas trabajadoras sexuales hayan sido más fortalecidos, pero esto a título de fortalecer el ejercicio ciudadano de las trabajadoras sexuales para que dejen de estar en la invisibilidad, para que dejen de estar en el secretismo y para que realmente no se sientan con riesgo si salen públicamente a hablar. Porque de esto, en realidad, hay que después enfrentarse a las comunidades, Hay que salir frente a la cámara a decir yo soy trabajadora sexual y después mis hijos son estigmatizados en la escuela, mi familia me echa de mi casa, la vecina no colabora y el almacenero no me vende. Entonces, en eso no hemos trabajado. La sociedad sigue teniendo una doble moral sexual, sigue siendo profundamente hipócrita, porque además ponemos todo el foco ahí y dejamos de ver que abusos sexuales hay independientemente del trabajo sexual. Por otro lado, también arreglos donde hay un sometimiento de una mujer a los deseos y criterios de la familia, también hay en el matrimonio. Los matrimonios arreglados o los matrimonios para mantener la herencia, los matrimonios para mantener el nombre de la familia, el apellido familiar, siguen existiendo hoy acá y obviamente en otros países de manera más aguda. Sí, que son prácticas terrible, habituales. ¿no? Pero entonces, me parece que
para esto hay que tener primero una cabeza abierta. Segundo, saber que no hay una sola solución. Tercero, saber que están muy desprotegidas todas las personas que realizan este trabajo. Y cuarto, que hay una indiferencia de la sociedad porque nos resulta mucho más fácil, ¿no?, cuestionar a quien los hace que hacernos cargo de por qué existe. Y por otro lado, de lo que nunca hablamos es por qué es una oferta, cuál es la oferta, quién requiere de estos servicios. Bueno, a eso quería ir porque si hay... Una demanda, perdón. Hay dos números. Sí. Están los números de los registros, del registro del Ministerio del Interior, que dice una cosa, pero después hay subregistros. De hecho, las organizaciones manejan, un dato que nosotros dábamos en el informe, 50.000 personas estarían ejerciendo el trabajo sexual en el Uruguay. Esto quiere decir, esto esconde una cifra que es aún mayor, sí, claro, que es la cifra de los consumidores. Exactamente. Y allí hay... Y los motivos de los consumidores. Ahí está. Y ahí hay poco hecho, poco estudiado y poco conocimiento de esa situación. Y que sería necesario, ¿no? Porque uno puede tener la versión esquemática o estereotipada de los señores que se juntan en una fiesta y que después salen y consumen a cualquiera que esté en la esquina y además la maltratan y además si pueden la violan y si pueden la tiran en la esquina y además después hablan mal de ella sin jamás cuestionarse ellos en nada. Claro. Pero por otro lado también, y esto es una de las cuestiones que me parece sensibles, hay una cantidad de gente que no tiene posibilidades de vincularse afectiva, sexualmente, o que tenga capacidad de contactarse corporalmente con otra persona. De otra manera que no sea de esta. De otra manera que no sea a través de del contrato de un servicio. Gente con discapacidades, gente con problemas de relacionamiento, gente que tiene enfermedades de largo tiempo. Pasa que ahí nunca consideramos que la sexualidad es parte de nuestra vitalidad. Claro. Es parte de nuestras sensaciones, sentimientos, afectos. Y por lo tanto, por ejemplo, mucha gente de la sexología que trabaja con problemas de las personas para el vínculo y el funcionamiento en la sexualidad, muchas veces te dicen cómo necesitaríamos profesionales debidamente capacitadas. Así como tenemos terapeutas físicos para recuperarte después de que te quebras una pierna, ¿por qué no tenemos terapeutas sexuales que efectivamente puedan ser dignas, profesionales, capacitadas, trabajando en condiciones higiénicas, en lugares adecuados y donde efectivamente las familias o las personas... ¿Existe esta figura en el mundo? Existen algunos lugares en España, yo he visto algunos videos, por ejemplo, de justamente prácticas del disfrute del cuerpo de personas con discapacidad grave. Es fuerte, es chocante. ¿Por qué? Porque en general negamos que esas personas tengan sexualidad. Claro. Y que requieran tener afecto y la sensación que te da la sexualidad. A ver, si ejercemos sexo es porque tiene algún tipo de gratificación, ¿no? Sí, sí. Obviamente, obviamente. Entonces, por lo tanto, sí el que tenemos que atacar es aquel que explota, claro, es aquel que consume como si cree que consume un objeto, no un vínculo con una persona, no una transacción comercial. Eso es en lo que teníamos que trabajar. Por ejemplo, el caso del trabajo doméstico. Sí. ¿De dónde viene el trabajo doméstico? Históricamente, de la servidumbre, claro, o de la esclavitud. De la esclavitud, directamente. Y además es hacerte cargo de la mugre de las personas, ¿no? ¿Qué hicimos en este país? ¿Erradicamos el trabajo doméstico? ¿O lo regulamos? Lo regulamos. ¿O lo dignificamos? ¿O lo pagamos adecuadamente? Muchos están escuchando, están diciendo, ¿está comparando Lilian el trabajo doméstico con el trabajo sexual? Sí. Y se acomodaron en el sillón. Sí, sí, y hay una cantidad de trabajos que lamento tener que decirle que la mayoría de nosotros jamás lo querríamos hacer, pero son necesarios en la sociedad. ¿Sí? Sí, sí. Y que por lo tanto... Sí, lo que podríamos dar un listado, pero... Un listado enorme y no lo quiero hacer porque justamente no se trata de estigmatizar oficios ni profesiones, pero en realidad sobre el trabajo sexual tenemos una particular mirada que también está sesgada por nuestra doble moral sexual, por nuestra hipocresía, por la negación de la sexualidad como una dimensión del placer y además en el fondo también nos molesta mucho que una mujer pueda decir abierta y públicamente, yo ejerzo el trabajo sexual porque me gusta. Porque es la manera en que efectivamente siento que dentro de las ofertas laborales que tengo,
Esta es la que me reditúa, la que efectivamente me da mayores ingresos y además en la que puedo negociar las condiciones y soy yo la que determino cómo se realiza y cómo lo negocio con el cliente. Rechina. ¿Por qué? Porque nos gusta verlas como víctimas. No, y porque probablemente no sea la mayoría de los casos por lo que venimos hablando, ¿no? Que hay un trasfondo de explotación, de abuso, de denigración, o sea, está todo asociado con esta doble moral. Claro. Hay todo un mundo desconocido, ¿no? El gran negocio del entretenimiento sexual. Allí encubre relaciones de poder y encubre relaciones también económicas en donde una mujer, un hombre, quien sea, vende su cuerpo para la utilización por parte de otro, en este caso además para el entretenimiento de un tercero. Sí. Eso, digamos, eso también está muy poco visto. Eso está muy poco visto en el Uruguay al menos. En el Uruguay particularmente. Pero si vos ves, por ejemplo, en Japón, hoy las nuevas generaciones de gente joven japonesa casi que no tiene sexo físico. No se vinculan físicamente. Todo es a través del sexo a distancia. Bueno, por eso tienen los problemas que tienen a nivel demográfico, ¿no? Bueno, sí, ese es el otro problema. Entre otras cosas. En términos de eso dice uno, wow, en ese contexto el trabajo sexual adquiere otras características totalmente distintas. Claro. Que no tienen nada que ver con lo que el imaginario de estar parada, expuesta en una esquina, ¿no? De que cualquiera pase y agreda y no sé cuánto. Es otro tipo. Claro. ¿No? El sexo por teléfono, que hay muchas, yo conozco compañeras en Europa que han hecho su carrera universitaria con este tipo de trabajo. Sin jamás estar expuestas. Claro, al contacto con el otro. No, al contacto con el otro, ni a las condiciones de explotación, ni a las condiciones de maltrato. Y también se mueven en un mundo donde esto ha sido trabajado de otra forma. ¿Qué es lo que tenemos que combatir? Es, primero, lo que sigue hablándose públicamente y que es absolutamente incorrecto, y es hablar de prostitución en menores de 18 años. No, claro, ahí no hay. Menores de 18 años están bajo situación de explotación sexual y no quiero escuchar más a nadie decir era una niñita que ejercía el trabajo sexual. No, la niñita que estaba siendo explotada sexualmente está en un contexto de abuso de sus adultos mayores, tanto familiares como de su entorno, que están abusando de alguien. Eso es una cosa. Y sí es cierto que también hay investigaciones donde, en lugares donde hay trabajo sexual, hay menores involucradas. Por eso las trabajadoras sexuales, tanto acá como en otros lugares del mundo, han dicho que nosotras tenemos que denunciar cuando eso sucede. Obvio. Y están denunciando cuando eso sucede. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces las respuestas estatales para efectivamente perseguir a aquellos que explotan y abusan sexualmente de menores no se desencadena. Y muchas veces esa denuncia termina poniendo en riesgo a las trabajadoras que hicieron la denuncia y no a los que están explotando sexualmente. Eso por un lado. Y lo segundo, que realmente todos sabemos cuáles son de repente lugares donde se ejerce de manera horrible, donde las condiciones de higiene son espantosas. Sin embargo, las intendencias no intervienen. Claro, no intervienen. No intervienen. ¿Por qué no intervienen? Ese es el gran tema. ¿Por qué no intervenimos? Este último tema, tengo un minutito nomás, lo quería dejarlo, dejé para el final a propósito. Hoy no va a haber ningún actor político en el programa. A propósito, fue una decisión. Traigamos a las organizaciones que están trabajando esto, traigamos a las propias personas que están trabajando. ¿Hay alguien en el sistema político que esté preocupado por esto? ¿Hay alguien que, por ejemplo, recoja el guante de estas organizaciones que están recolectando firmas para intentar modificar la ley 17.515? ¿O no es un tema que esté en la agenda de nadie en el sistema político? No. El sistema político en Uruguay realmente, a las organizaciones sociales y a la agenda y a las demandas que llevamos adelante las organizaciones sociales, la verdad que poco corte nos dan. Eso por un lado. Por otro lado, realmente son temas urticantes, ¿no? Son temas urticantes. Y sin embargo, tendríamos que hoy por hoy estar abordándolo. Y la respuesta que le dio el Parlamento, no sé quién fue, a Karina Núñez y al grupo que está juntando las firmas, es de un grado
de maldad y de desinformación que pocas veces he visto. Las han mandado a juntar 650.000 firmas para llevar adelante un proyecto de ley como iniciativa ciudadana. Lamentablemente... Nadie se puso al hombro y dijo, bueno, lamentablemente redactemos. le dijeron cosas como que no hay los que firmaron esa ley y que por lo tanto no pueden hacer los cambios. ¿Desde cuándo? Cualquier cambio a una ley promulgada tiene que ser llevada adelante por quienes hicieron la iniciativa del proyecto de ley. No existe. No existe. Tampoco existe la iniciativa ciudadana para promover una ley. Existe para derogarla. Claro. Entonces, francamente, desde el sistema político, la respuesta fue perversa, poco responsable y además sin hacerse cargo de que lo que estamos hablando es algo que sucede. Y es impresionante cómo cuando las propias trabajadoras están planteando que quieren ser sujetos de derecho, que quieren que sea realmente, si es reglamentada y es un trabajo, que tengan las condiciones para hacerlo, con causas muy razonables. Este trabajo no puede tener los mismos criterios de jubilación. Sí, sí. Porque nadie puede sustentar 30 años de este trabajo porque las condiciones son de profundo deterioro, ni jubilarse a los 60 años. Claro. ¿Sí? Porque en los últimos años de esta tarea no lo hacen, solo que se hagan condiciones muy precarias, personas de más de 50 o 60 años. Entonces, hay una cantidad de cuestiones que es necesario que abordemos. A mí me encantaría que tuviéramos un sistema político más sensible con los temas que lleva adelante la agenda social. Lamentablemente, en los últimos tiempos el Parlamento, no sé, discute mirándose para adentro y mirándose los ombligos. Mientras tanto, en la sociedad pasan cosas, ¿no? Particularmente hay lugares de preocupación, uno de ellos es la explotación, que es distinto al trabajo sexual, lo otro es la trata, que también muchas veces puede estar vinculada, y lo tercero es, no hay mecanismos para que quien quiera salir pueda hacerlo. Las opciones que le dan son alternativas que son casi como de las maquilas mexicanas. O sea, sí, que hace que si la termines no optando por la alternativa. Exactamente, si la alternativa es ponerme en una condición de trabajo tan explotada, tan mal paga y en condiciones laborales horribles, decime cuál es la diferencia. Lilian, gracias como siempre. No, al contrario, un placer. Gracias. Hacemos una pausa, señores. Van a estar con nosotros en el próximo bloque Delfina Martínez, que es activista trans, afro, feminista, y Sandra Perroni, de la Asociación Civil El Paso. Señores, son las 8 de la noche y 38 minutos. Voy a compartir algunos mensajes que la gente nos está escribiendo. Vivi dice, ¿cuántas cosas ignoramos sobre un tema tan cercano a todos? Interesante el testimonio de Lilian. Increíble lo que dice sobre la ley que está vigente, que reglamenta el trabajo sexual, la 17.515. Sandra Perroni, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá. Delfina Martínez, gracias también. Gracias. Ustedes escucharon toda la parte en realidad en la que conversábamos con Lilian. Quiero comenzar por el mismo lugar que comencé con ella. Esa cita estaba vinculada a la demanda, a la existencia de la demanda y esa cuestión de relativamente simpleza, ¿no? Decía, si no hay demanda, no hay prostitución. ¿Ustedes están de acuerdo con esta primer mirada? Sí, estamos de acuerdo con esa primer mirada, pero también esto nos lleva a plantear la problemática desde que tú lo decías en el bloque con Lilian, desde la industria del sexo, la industria del entretenimiento y de esta globalización que hay de esta industria y en la cual se mueven distintos capitales. Y ahí se vinculan con distintos aspectos que tiene que ver, ¿no? Lo que no quiere decir que no haya un grupo de mujeres que se definen como trabajadoras sexuales y que tienen una realidad laboral muy compleja y que a la hora de defender sus derechos es bastante difícil. Claro. Por eso desde ahí, en la Asociación Civil El Paso, estamos apoyando a estas mujeres
para que puedan organizarse y luchar por sus derechos en esta forma de reglamentar, de hacer propuestas y fundamentalmente de escuchar la voz de las propias trabajadoras sexuales, que eso también estuvo puesto en la primer parte del informe, la importancia de la voz de las propias trabajadoras sexuales. Claro. No simplificar el debate en tiene que abolicionar o reglamentar, sino también escuchar lo que todos los actores de este asunto tienen para decir. ¿Cuál es la mirada desde las organizaciones como las que tú representás, Delfina, sobre el asunto? ¿Siempre hay encubierta una relación de explotación, de dominación? ¿Siempre hay algún tipo de este tipo de relaciones encubiertas en el ejercicio del trabajo sexual? No, justamente por la diferenciación que existe entre lo que es trabajo sexual y lo que es la explotación sexual, habla claramente de eso, ¿no? De cuando la trabajadora o el trabajador sexual se para desde ese lugar y realmente es consciente del servicio que está brindando, que no es vender su cuerpo, como hay como muchos errores de concepto que generalmente se manejan, sino que es ofrecer un servicio y bueno, y en ese ofrecimiento de ese servicio hay reglas claramente que son puestas por parte de la persona que está ejerciendo ese trabajo sexual y no siempre hay una no siempre hay una dominación o una cuestión así como... Claro. Lo planteo porque hay organizaciones, no en Uruguay creo que no hay, pero sí en el mundo lo hablábamos, creo que fuera de micrófonos con Lilian, fuera del aire, que hay organizaciones que tienen una posición muy dura, muy radical sobre el asunto y son muy abolicionistas y siempre consideran que no hay atrás del trabajo sexual una actitud verdaderamente libre de quien lo ejerce. Bueno, pasa lo mismo con el aborto en realidad. Y son temas que no se pueden negar y no se puede hacer como que no existan, más allá de la discusión, ¿no? De si está bien o si está mal, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Hay un tema que bueno, que siempre que sea el ejercicio del trabajo sexual, siempre que sea en la marginación, siempre que sea en el no reconocimiento, siempre que sea desde una mirada también sanitaria, como recién planteaba perfectamente Lilian. Y policial. Y claro, y de control. Obviamente que desde esa lógica, ¿no? Siempre vamos a seguir mirando para un costado y haciendo como que no pasa nada, y siempre va a seguir pasando lo que sigue pasando, que siguen muriendo las personas en condiciones, en las peores condiciones, que obviamente que siempre estás expuesta a la trata también, y a un montón de cosas que generalmente se asocian muy fácilmente, ¿no? A la hora de discutir, como desde la moral y desde ese lugar, ¿no? Si es válido o no, o si es reconocido como trabajo o no. Claro. Bueno, la ley lo reconoce como un trabajo, en determinadas circunstancias, como decíamos, lo reconoce como un trabajo. Sin embargo, tiene estos problemas que el resto de los trabajadores no tenemos. Tener que avisarle a la policía cuando tenés que cambiar de departamento y hacer un control en la comisaría, el tema de la cuestión sanitaria que está como muy presente, como no lo está tampoco en algunos otros trabajos. Estos son aspectos que ustedes pretenden modificar de la ley. Sí, claramente. O sea, porque aparte hay una gran ausencia del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de trabajo, que el registro sea en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Salud Pública, no iría en consonancia con lo que se supone que viene a arreglar o a reparar esta ley, ¿no? Claro. Sí, y ahí es muy importante en esto que trae Delfina, es que el Estado asuma realmente la postura reglamentarista del trabajo sexual, pero que lo asuma en todo. Porque, por ejemplo, las trabajadoras sexuales extranjeras que necesitan demostrar sus medios de vida para la residencia legal, no es aceptado el trabajo sexual como un medio de vida.
Entonces ahí tenemos otra vez esa doble... Hay una barrera clarísima claramente, ¿no? para el extranjero, ¿no? Claramente hay barreras que entonces se legaliza o no se legaliza, se reglamenta, ¿es trabajo lo que o no decíamos, es trabajo? Claro, no se sabe si es legal. No se sabe si es legal, quién es trabajadora sexual legal. Incluso cuando se define quién es trabajadora sexual, dice de que puede recibir el pago en dinero o en especies. Y ninguno de nosotros podemos recibir nuestro jornal o nuestro salario claro. en especies, absolutamente. Y en el trabajo sexual también. Eso va en contra de las leyes laborales. Claro. Entonces, bueno, tenemos... Va en contra de los derechos más básicos de cualquier trabajador. Lo más básico. Y eso es una de las reivindicaciones claras que tiene este grupo que se está organizando, que se autodenominaron otras, sí, la Organización de Trabajadoras Sexuales, es que se las respete desde lo laboral, pero con una perspectiva claramente de derechos humanos, ¿no? Claro. Para las personas trans aún hay dificultades adicionales, ¿no? Hemos hecho muchos programas tratando de observar la realidad de estos colectivos y realmente si hay problemas para las trabajadoras sexuales, las personas trans tienen doble problema porque la estigmatización es aún más fuerte, la marginación aún es más fuerte y para muchas es casi la única opción laboral que hay en el mercado, ¿no? Sí, sí, por eso claramente, o sea, primero cuando yo empiezo con el activismo, tengo una postura como muy abolicionista, ¿no? Claro. Porque entendiendo la realidad que me tocó atravesar a mí, yo no entendía el trabajo sexual como un trabajo. Claro. Sino como una situación de explotación sexual que, bueno, es la de la mayoría de las personas trans. Como también hay quienes eligen ejercerlo, ¿no? Sí. Bueno, pero... O sea, lo veías como un destino inexorable porque no había otras posibilidades. Claro, o sea, que es una realidad, ¿no? Por algo también está el proyecto de ley integral para personas trans en el Parlamento que está siendo discutido, que también aprovecho para decir que está siendo bastante demorado. Entonces eso habla de la poca voluntad política que existe, incluso en un proyecto de ley que entró por el Poder Ejecutivo. O sea, imagínate ahora con esto, ¿no? Con esta modificación de esta ley que ya existe, donde se la manda a Karina a tener que juntarse 650.000 firmas. Es como un chiste. Sí. Pero bueno, el tema también que es importante, me parece aclarar que lo que estaba planteando Sandra recién, es también de que la ley también plantea como la figura de quien contrata a la persona, ¿no? Para que trabaje y bueno, la idea es que no haya ninguna figura que contrate a nadie, sino que el trabajo sea totalmente autónomo. Claro, sí, porque ahí la figura del proxeneta tiene un valor que no debería tenerlo, ¿no? Si la ley le da un valor que no debería tenerlo, ¿no? Hay un límite muy delgado ahí entre lo que es proxenetismo y lo que es la figura reconocida por la ley, ¿no? Sí. Como el empleador. Claro. Como el empleador, como el dueño de los prostíbulos, como los dueños de grandes cadenas y de televisión, de toda esta industria del sexo que ha crecido mucho y ahí hay que poner claramente la mirada y no caer en favorecer la explotación de las mujeres, ¿no? Y en eso tenemos que ser muy claros y creo que escuchar la voz de las mujeres que lo reclaman fuertemente, las trabajadoras sexuales eso lo tienen, porque además el trabajo, y hoy Lilian traía lo que es la explotación sexual, ¿no? Claramente, lo que son las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y las trabajadoras sexuales autónomas. Claro. Pero estas distintas categorías de mujeres y de situaciones conviven en un mismo escenario, que a su vez las redes de trata aprovechan porque es un escenario de pasar estas actividades ilegales en contextos legales. Y lo otro que son espacios de trabajo que tienen un muy bajo nivel de control, ¿no? Y es muy difícil. Incluso se generan espacios distintos, como pueden ser fiestas privadas, donde hay ejercicio prostitucional y no llega ningún tipo de control. Entonces, ahí estamos
también con dificultades. Y hay nuevas formas de trabajo sexual que esta ley, porque es una ley del 2002, no las contempla ni las considera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, hoy Lilian lo ejemplificaba muy bien, todo lo que tiene que ver con el sexo a través de internet, virtual, telefónico, todas esas formas que no son contempladas en esta ley. Claro, otro de los aspectos que no tienen que ver estrictamente con la ley, pero tienen que ver con todo el sistema que en definitiva está atrás de esto, es cómo el sistema sanitario atiende a esta población, ¿no? Sí. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen sobre este asunto? Bueno, en realidad la idea también es como que se haga un carnet como cualquier otro trabajo, ¿no? Un carnet de salud en el cual tenga la misma periodicidad que el resto y que no tenga que ser en un lugar, porque en realidad es en el instituto... La policlínica de profilaxis. Claro. Ahí. Acá en Montevideo está en el Hospital Maciel, pero incluso está hasta separado del propio hospital. Claro. Está en una policlínica aparte, en la calle sí. del es como costado. que, claro, vayan ahí, están separados del resto. Eso habla del una estigma, forma más también de estigmatizar, de discriminar, ¿no? Y de no integrar. Y además que si lo consideramos un trabajo, bueno, nosotros como trabajadoras y trabajadores tenemos un carnet de salud que nos dura 2 años o menos años, depende la condición de cada una, y eso es uno de los reclamos, que también estas mujeres tengan un carnet de salud integral, ¿no? Con algunos controles especiales por el tipo de trabajo que desempeñan, pero que brindan, pero bueno, que sea como el resto de los trabajadores, ¿no? Sí, sí. Y pensando en el trabajador y no en el otro, ¿no? Y porque no en el otro. En la ley lo que pone el foco es en el cliente y claro, no en el trabajador. Eso es otro que esta ley, todos los controles, tanto policiales, sanitarios y todos esos controles recaen en las mujeres, ¿no? Y al cliente, al prostituyente, a que genera esta demanda, no se le pide ningún control. Entonces, bueno, eso es otra de las posturas claramente que hay que erradicar, ¿no? Esto es un problema de toda la sociedad. Si no, se queda haciendo foco en las mujeres y son unas pocas mujeres que las estigmatizamos. Y esto que traía hoy Lilian, que esto nos cuestiona la sexualidad a toda la sociedad, ¿no? Porque la prostitución también nos divide a nosotros como mujeres en las mujeres que somos santas y las mujeres que somos putas, ¿no? En 2 categorías, y somos todas mujeres con distintas situaciones. Pero bueno, eso forma parte del patriarcado, que por eso está tan... la prostitución como institución está tan marcada desde el patriarcado, ¿no? Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores sexuales están debatiendo estos temas, están empezando a entender que este es un debate que hay que dar, sí, porque muchas veces, se las trata como víctima, decía Lilian. Sí. Y nos olvidamos que son personas que a veces pueden poner arriba de la mesa estos temas. Sí. De hecho, hay un grupo que han empezado a movilizarse en este sentido porque les preocupa este debate y no dejárselo a otros. Que no debata el Parlamento o que no debatan las organizaciones. Debatir uno. Se habla de 50.000 personas que están ejerciendo el trabajo sexual. Sí, Pucha, si habrá cosas para escuchar, ¿no? Es una cifra muy alta, entonces yo creo que sí, es un debate que nos debemos toda la sociedad, pero fundamentalmente las trabajadoras sexuales están empezando a debatir. En el interior hay muchas mujeres en el ejercicio prostitucional que no saben que existe una ley. Claro. Entonces, eso no puede ser. Existe esta comisión a nivel de salud pública que tiene la protección y la promoción, y tampoco esta comisión ha podido llegar a las trabajadoras sexuales para informarles cuáles son sus derechos, cómo, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que irlas modificando. Es un debate importante, pero es un debate que no lo podemos hacer de la polaridad reglamentaristas por un lado y abolicionistas por el otro lado. Tenemos que tender puentes, tenemos que escucharnos, hacerlo con mucha calma, con reflexión.
pero yo soy y creo firmemente, y Karina Núñez es un muy buen ejemplo, de mujeres que han encontrado en el trabajo sexual una forma de empoderarse y que realmente es una mujer que tiene muchísima polenta y que defiende su postura y que es una militante de 24 horas y de todos los días y que está cercana a todas las mujeres. Vos decías, Delfina, yo fui abolicionista. Obviamente ha sido cambiando. ¿Qué elementos de este debate hicieron que te dieras cuenta que hay que utilizar el sentido común y tratar de trabajar para mejorar las condiciones y no dar la otra pelea que de repente es mucho más profunda, va a llevar mucho más tiempo y probablemente no sé si se va a laudar, ¿no? ¿Qué elementos de todos estos temas, de estas discusiones, fuiste entendiendo? Principalmente el estar como... El poner este debate justamente con quienes tenía que debatirlo, que era con las propias trabajadoras sexuales, que se posicionan como trabajadoras sexuales, por esto mismo que hablaba recién Sandra, como Karina y como otras que están, están en este colectivo trabajando para la modificación de esta ley, que en realidad ellas, simplemente así con, no sé, 2 o 3 palabritas ya es... Te lo explican y te hace el clic. Incluso, o sea, a mí que yo no soy ajena de haber pasado por esa situación. Sí, sí, sí. O sea, que siempre, obviamente, también hay que estar abierta y abierto a poder... cambiar de paradigma, ¿no? Claro. Y tener esa flexibilidad, porque nadie tiene la verdad absoluta de nada. Entonces, claramente, ella de repente, al hablar de esto, ¿no? De diferenciar claramente de lo que es ofrecer un servicio, ¿no? Poniendo sus propias reglas, a la mirada de lo que es el cliente, si te ve como un objeto o no te ve como un objeto, o si el tipo te ve solamente como, no sé, con deseo sexual y no le importa si, no sé, si dormís en un techo o dormís en la calle. Esas son cuestiones como que pasan por 2 canales diferentes, claro, ¿no? Claro. O sea, una cosa es como yo me posiciono a la hora de brindar ese servicio y otra cosa es lo que le pasa al otro, que es algo totalmente ajeno. Claro. Sí, sí, es otro debate. La tentación de, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Ya no la tenés más, entonces, no sé, la vas eliminando, ¿no? En esa cosa de mirar al otro como la víctima de una situación. Claro, es que en realidad... lo que no está bueno, que hay una realidad que existe y que sobre todo el tema de las personas trans, es que, por ejemplo, a mí me pasa y a cualquier otra, de que no estando en la prostitución, solo por el hecho de ser trans, ya te leen como que vos... Claro, como que la ejercés. Claro, entonces te van ofreciendo dinero, te van Ahí hay una cuestión de prejuicio, digamos, que hay que tratar que hay que erradicar. de erradicar. Supera el estigma Claro. fuertemente. Claro, pero bueno, eso también es como muchas discusiones totalmente que están por separado, ¿no? Que se mezclan muchas veces y muchas veces hace que tengamos esa mirada como protectora, Claro. sobre las personas que están, y es como decía recién ella, de que en el mismo escenario conviven diferentes Realidades. Claro. Delfina, Sandra, gracias por habernos acompañado esta noche. Ha sido un gusto, de verdad. Queríamos tener una perspectiva amplia desde las organizaciones sociales sobre este asunto. Sí, decime. El jueves a las jueves? 20 horas en el Brecha, ahí en Aquiles Lanza, Sí. va a estar Karina con otra compañera que se llama Ximena, a partir de las 20 horas juntando firmas. Recolectando firmas. Y después a las 21 horas va a haber una mesa de debate para tener como El una jueves discusión. a las 21 horas El jueves a las 21 horas. en el Brecha Café. Exacto. Y en todos los locales de AEU del país se puede firmar Se puede firmar también. en esta iniciativa que están realizando estas organizaciones. Gracias por haber venido, de verdad. gusto. Gracias. Señores, nos vamos a estar reencontrando con ustedes el próximo viernes a las 20 horas después del informativo de Televisión Nacional. La reforma de la caja militar va a ser el tema del próximo viernes. Gracias y que tengan una buena noche.